Bien, vamos a trabajar con las normas APA. Bien, ¿qué son las normas APA? Yo les dejé un pequeño apunte en las clases para que ustedes puedan realizar o puedan mirar a qué se refiere con normas APA, un video explicando bien qué son las normas APA. Pero en este caso voy a hacer un pequeño resumen como para que tengan en cuenta a la hora de trabajar, a la hora de realizar su trabajo y setearlo, o sea, configurar, formatear su trabajo en el Word o en el LibreOffice, en el Write de LibreOffice. Bien, comenzamos por el tamaño de la hoja. El tamaño de la hoja dice las normas APA que debe ser de tamaño carta. Normalmente utilizamos A4, pero en este caso para respetar estas normas vamos a utilizar las de tamaño carta. Con el tipo de letra. El tipo de letra vamos a trabajar con, en la edición sexta, hablaba de que podía ser Arial o Time New Roman en tamaño 12, pero en la última edición ya le agregaron un par más, que son Arial 11 puntos, antes era 12, recuerden, la Georgia, que es de 11 puntos, la Calibri y la Lúcida. Son las nuevas opciones que tienen para lo que tiene que ver con fuentes de textos. El espaciado es el espacio que existe o entre las líneas, y en este caso pide que sea un espaciado bastante grande. Es un espaciado de 2 puntos o un espaciado doble. Les voy a mostrar cómo quedaría un espaciado doble. Si ustedes se fijan, en este ejemplo que les estoy dando aquí, tienen un espaciado doble en donde los textos son bastante prolongado, o sea, se nota una diferencia entre un texto y el otro. Hay un salto bastante largo. ¿Por qué? La respuesta fue de que cuando ustedes terminan el trabajo y lo envían, yo puedo corregir en el medio lo que esté mal o hacer anotaciones o lo que sea o lo que necesite de este texto. Aquí, si se fijan, puedo lograr ese cometido aquí en el medio. Por eso está de esta manera. Doble es el texto, doble es el interlineado. Bien, ese es con el interlineado. Después dice la alineación izquierda. ¿A qué se refiere con la alineación izquierda? Si se fijan acá en este ejemplo nuevamente, no está justificado, no está todo hacia la derecha como hacia la izquierda, o sea, no está alineado a la derecha como a la izquierda. ¿Qué significa esto? Dice que la mejor lectura es de esta manera y no estirando los textos. ¿Por qué? Porque lo que hace el espacio, lo que hace el justificado es simplemente estirar los espacios en blanco para llegar hasta el final del renglón y dejar todo bien parejito de un lado al otro. Entonces, la lectura cuesta un poco más cuando hay más espacios en blanco. En cambio, al estar a la izquierda, el texto es más fluido a la hora de la lectura. Por ese motivo se utiliza la alineación hacia la izquierda. Con respecto a el margen, bueno, los márgenes, acá lo dice, 2,5, en este caso falta el 4, bueno, 2,54 o 2,5 estaría bien. Hacia todos los bordes. Ya les voy a mostrar después en cada uno de los editores cómo se formatea, cómo se setea esto. Y la sangría dice que debe ser de 5 espacios en la primera línea, o sea, una sangría a primera línea. ¿Qué significa esto? Que cada vez que hay un punto y aparte, la sangría, si se fijan aquí, la sangría es de 0,5, o sea, 0,5 puntos o 1,27 centímetros. Esto es lo que se hace. Punto aparte, se deja una sangría, se comienza a escribir, hasta que tenemos nuevamente un punto y aparte y nuevamente se deja esa sangría que tiene. Esto también se setea a partir del Word. Bien, como habíamos dicho, bueno, vamos a tener todos estos seteos para nuestro trabajo. El ejemplo, la alineación. Bien, con el respecto a la portada. La portada tiene ciertos parámetros que hay que respetar también con respecto a las normas APA. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que lleva una portada dentro de lo que es las normas APA? El título del proyecto, el autor, la afiliación o el colegio o universidad, curso, nombre del profesor y fecha. Son lo que tiene que sí o sí aparecer dentro de nuestra portada. En la portada, si se fijan, está todo centrado. Título centrado, autores, fecha, instituto centrado, todo está centrado. Vamos a seguir con la otra. Bien, con respecto a la numeración tiene ciertos parámetros para
para poder darle una numeración a nuestras hojas. Si nosotros hablamos de la cantidad de cosas que puede llegar a tener un ensayo, un texto o lo que ustedes presenten, puede llegar a tener todo esto que ustedes ven aquí. Una portada, una dedicatoria, un agradecimiento, abstract, prefacio, tablas de contenido, lista de tabla, listas de figura, clasificación de los niveles de título, lista de referencia, apéndice y vita. Todo lo que con respecto, lo que está en amarillo en este caso, van con número romano. Va de la portada, el agradecimiento, hasta la lista de figuras. Todo esto se pone con número romano del 1 a el número que llega. Bueno, y acá en el segundo caso, desde lo que empieza el trabajo en sí, que es la clasificación de los títulos, aquí empieza el trabajo de ustedes, hasta la lista de referencia y la bibliografía. Acá me estaba olvidando. La portada siempre se empieza, toma el número 1 en número romano, el 2, el 3, el 4, el 5, pero la portada no se le escribe, o sea, no es necesario ponerle el numerito, pero sí se considera como número 1, ya lleva el número 1 sin que se lo escriba. Sería, si tendríamos una portada de una hoja, una dedicatoria de una hoja, un agradecimiento de una hoja, entonces sería 1, pero sin escribirla. Este sería el 2, el 3, el 4, el 5. Esto ya sí ya va escrito en número romano. De aquí empezaría nuevamente el número 1, que es el trabajo de ustedes, y la lista de referencia. Recordemos que la lista de referencia sería como cuando nosotros citemos, es darle todas las referencias que tienen que ver con las citas que nos referimos. Bien, aquí está, siempre va la numeración al lado derecho y arriba, acá como esta figura aquí. Recordemos, en este caso, si es el 1, sería la primera hoja del trabajo en sí, no la lista de... O sea, sería esta partecita. ¿Por qué? Porque tiene números arábigos. En cambio, la portada y todo lo demás lleva números romanos. Más adelante les voy a mostrar un ejemplo de cómo debería estar ubicado cada una de las hojas. Bien, ¿qué es lo que tiene que tener un trabajo en sí? Van a tener una portada, en nuestro caso, hay muchas referencias, como les dije, o sea, podemos tener todo esto, pero en este caso, en nuestro trabajo no es necesario tener todo esto, simplemente vamos a trabajar con algunos, por ejemplo, la portada, el resumen, si ustedes lo quieren hacer, pues se lo dejen rojo, es cortito, 600, 900 caracteres. El contenido del trabajo, acá tengan en cuenta de que van a ir con normas APA, las referencias hacia el contenido que ustedes hayan trabajado, todo lo que hayan utilizado como referencias, o sea, todo lo que hayan utilizado como base para sus conceptos, para sus análisis, lo van a hacer, lo van a referenciar. Nota al pie, si lo quieren hacer, nota al pie sería algo como esto, o sea, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, queremos referir a algo para poder continuar con la lectura, podemos hacer una nota al pie. No es necesario, pero si ustedes lo quieren utilizar, pueden hacerlo. Bien, acá les voy a demostrar cómo quedaría. Se baja también, esto es una plantilla, y se baja también desde las páginas que yo le dejé, o sea, los vínculos que yo le dejé dentro de lo que son normas APA, y pueden bajar estas plantillas. ¿Qué son estas plantillas? Las plantillas son hojas o archivos configurados, seteados para trabajar en normas APA. Por ejemplo, nosotros aquí nos deja ya más o menos cómo podemos trabajar. Por ejemplo, el título del trabajo, acá tiene la portada, ¿ven? Ya tiene un nombre, nombre de la institución, departamento, esto sería la portada. Nos deja, por ejemplo, la dedicatoria. ¿Qué es la dedicatoria? Más abajo, esto podemos borrarlo y seguir editándolo, ¿verdad? Agradecimientos, es lo que les mostré al principio. El abstracto, el resumen sería la tabla de contenido, que es como el índice. Y si se fijan, lo que quería mostrar es que estamos trabajando con números romanos. En este caso, vamos a la portada nuevamente, les muestro la portada, no tiene el número, no aparece el número, pero sí aparece en el 2, o sea, aparece en la segunda hoja y con el número 2. Quiere decir que la número 1 es la portada, pero en números romanos, sigo con números romanos. 3 números romanos como agradecimiento, el resumen y la tabla de contenido o el índice del número 5. Lista de tablas, lista de figura, también lo mismo, número en romano.
Y aquí empieza el trabajo de ustedes. Acá ya empieza con números arábigos, ¿sí? Si ustedes ven, aquí empezaría todo su texto, ¿sí? Ya después les voy a ir mostrando cómo se trabaja con los títulos de esta manera para poder tener de esta manera, ¿ven? ¿Sí? Nosotros podemos movernos dentro del documento con estos vínculos que tenemos aquí. Conclusión. Y acá está lo que es lo que les hablaba de la lista de referencia, que sí o sí tienen que tener en su trabajo, o bibliografía. La lista de referencia, recordemos que es justamente lo que nosotros citemos o parafraseemos y que tenemos que agregarlo a nuestro trabajo, lo vamos a poner en la lista de referencias.